Supe el momento exacto en que la sala cambió. Puedes sentirlo cuando un lugar que construiste decide que ya no te quiere dentro. Después de 29 años en Nexacore Technologies, me había convertido en parte de la arquitectura misma. Alguien a quien la gente saludaba con la cabeza en los pasillos. Alguien a quien los ingenieros acudían cuando el sistema entero temblaba al borde del colapso. Pero aquella mañana, cuando la CEO Victoria Brennan se negó a mirarme a los ojos, el aire se transformó por completo. Se sentó frente a la mesa de cristal con la confianza de quien heredó el poder, no de quien lo ganó. Traje azul marino recién planchado, una postura ensayada en talleres de liderazgo ejecutivo, y una sonrisa afilada como cuchillo de evaluaciones. Elena Rivas comenzó, abriendo la carpeta con mi nombre impreso en letras oscuras. Su voz tenía ese tono ensayado que usan los gerentes cuando ya tomaron una decisión y solo están cumpliendo protocolo. Estamos avanzando en una nueva dirección. Una que requiere agilidad. Agilidad. Había escuchado esa palabra lanzada por consultores que jamás se quedaron después de medianoche reescribiendo módulos de encriptación durante emergencias críticas. Consultores que cobraban fortunas por presentaciones en PowerPoint mientras nosotros manteníamos viva la infraestructura. Has estado con nosotros mucho tiempo, continuó Victoria, usando ese tono que la gente reserva para muebles viejos antes de tirarlos a la basura. ¿Y si no te sientes cómoda adaptándote? Asintió hacia la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La salida está justo ahí. 29 años. Yo había construido el protocolo original de Cipergate, el mismo que más tarde financió la mitad de la expansión de Nexacore. Dormí bajo mi escritorio durante los primeros días, cuando la compañía tenía más ideas que ingresos. Me perdí el recital de invierno de mi hija porque nuestra red satelital colapsó durante un simulacro internacional con el Departamento de Defensa. Entrené personalmente a la mitad de los ingenieros senior sobre cómo depurar su propio maldito código. Les enseñé a pensar como arquitectos, no solo como programadores. Pero nada de eso importaba ahora. No discutí. No me defendí. No le recordé que el sistema de estabilización de servidores del que presumía en entrevistas estaba basado en un mecanismo que yo diseñé hace una década en una pizarra blanca, en una sala sin ventanas, trabajando 72 horas seguidas. Simplemente cerré mi laptop, me puse de pie y caminé junto a ella con el asentimiento más silencioso imaginable. Por el pasillo, la gente evitaba mi mirada. Alguien cerró la puerta de su oficina cuando pasé. Recursos humanos ni siquiera fingió simpatía. Deslizaron la carpeta de terminación sobre el escritorio como si fuera una multa de estacionamiento. Pero había algo que Victoria no sabía. Algo que nadie en ese edificio recordaba. La patente más valiosa de Nexacore no les pertenecía. Todavía era mía. Y al despedirme sin causa justificada, Victoria acababa de activar una bomba legal de la que no tenía ni idea. No fui a casa de inmediato. No después de 29 años de ser la mujer a la que llamaban cuando el sistema se incendiaba. En lugar de eso, caminé 2 cuadras desde la torre de Nexacore hasta el refugio de Edison, el mismo lugar al que solía llevar a los ingenieros junior después de maratones de depuración nocturna. Cabinas de vinilo rojo, café que sabía a esperanza quemada, y la misma mesera que llevaba ahí desde la época del Internet dial-up. Me senté sola con una taza de café negro y dejé que el silencio se asentara. No era ira. No era pánico. Solo esa extraña quietud que llena el espacio que deja un capítulo que termina violentamente. Nexacore alguna vez se sintió como un hogar para mí. Me uní en los primeros días, cuando rentábamos un almacén convertido cerca del muelle industrial, cuando la calefacción se rompía cada invierno y los servidores se sobrecalentaban cada verano. En aquel entonces, la misión era simple. Construir tecnología de comunicación segura que pudiera sobrevivir cualquier cosa. Y la columna vertebral de esa misión, el algoritmo que eventualmente daría nacimiento a la línea Cipergate, vino de un prototipo rudimentario que escribí durante una tormenta en 1999, cuando nuestro sistema entero colapsó y nuestros 2 clientes militares más grandes amenazaban con irse. Construí la primera versión en 6 horas. Funcionando a base de pizza fría y adrenalina pura. Todo el mundo lo llamaba el parche de Rivas. Marketing lo renombró después. Cipergate sonaba mejor en folletos corporativos. El asunto es este. Nunca transferí completamente la patente provisional original. No porque estuviera planeando algo.
Demonios. En aquel entonces confiaba en Nexacore más de lo que confiaba en mis propios instintos. Pero durante uno de esos años caóticos, nuevos inversionistas, equipos legales reorganizados, y una puerta giratoria de oficiales de cumplimiento, mi amigo abogado, David Torres, me dio un consejo que en su momento ignoré. Elena, me dijo mientras tomábamos cerveza barata en un evento de networking de exalumnos. Presenta la provisional bajo tu propio nombre. Puedes asignarla a Nexacore una vez que el polvo se asiente. Protégete primero. Así que lo hice. Nunca volví a presentar la asignación final. No intencionalmente. Simplemente se perdió en años de reorganizaciones, fusiones, recortes presupuestarios, y ejecutivos que actuaban como si el código se escribiera solo. 29 años después, Victoria Brennan me despidió sin causa justificada, lo cual significaba algo que ella no se molestó en leer. Algo enterrado en la maleza legal de un viejo contrato acababa de reactivarse. Tras terminación involuntaria sin causa justificada, todos los derechos sobre la patente provisional revierten al presentador original dentro de 24 horas. Una mecha encendida hace 16 años. Y Victoria acababa de pisarla. De vuelta en casa, mi labrador Nico levantó la cabeza cuando entré. Cola moviéndose lentamente, detectando que algo había cambiado de forma irreversible. Coloqué la carpeta de terminación sobre la mesa, me serví 2 dedos del bourbon que guardaba para ocasiones importantes, y abrí el cajón inferior de mi archivero. La mayoría de la gente guarda basura ahí. Yo guardo historia. Documentos viejos, cuadernos espirales desteñidos, diagramas de sistemas obsoletos. Y en el fondo, intacto durante más de una década, un sobremanila delgado y sellado. Sin etiqueta. Sin notas. Solo una palabra escrita a mano. Espera. Con mano firme, lo abrí. Dentro estaba la patente provisional original de Cipergate. Mi letra. Mis diagramas. Mi firma. Presentada bajo el nombre de Elena Victoria Rivas. No Nexacore. No ninguna subsidiaria. Solo yo. Y junto a ella, sujeta con un clip, había una nota escrita a mano por David de hacía años. Si algún día olvidan tu valor, esto se los recordará. Me recosté en mi silla mientras la realización se asentaba como una tormenta silenciosa. Victoria no solo me había despedido. Acababa de devolver una tecnología valorada en $2.80 mil millones de dólares a su dueña. A mí. No dormí esa noche. No por ansiedad, esa parte de mí se había quemado años atrás, sino por claridad. El tipo de claridad que solo llega cuando las apuestas finalmente se alinean con la verdad. A las 5:24 de la mañana, estaba sentada en la mesa de mi cocina. La patente provisional extendida frente a mí como un artefacto desenterrado de otra vida. Los diagramas eran simples comparados con la arquitectura de hoy, pero el motor central, el latido matemático de Cipergate, era inconfundiblemente mío. Abrí mi laptop. La misma que Nexacore me había dado, pero nunca se molestó en borrar, porque esperaban que la devolviera más tarde. Realmente no tenían idea de cuánto estaba a punto de cambiar más tarde. Abrí mi carpeta encriptada, una que había mantenido desde principios de los 2000, mucho antes de que el almacenamiento en la nube fuera moda. Dentro había borradores, notas legales, viejos correos de David, y un archivo etiquetado. Plantilla-aviso-reversión docx última modificación, 17 de agosto de 2007. David lo había creado por si acaso. En ese momento, bromeamos sobre ello tomando café. Es gracioso cómo las bromas envejecen hasta convertirse en armas. Llené los campos necesarios. Fecha. Hora. ID de patente provisional. Referencia de cláusula. Adjunto de documentación. Luego escaneé la patente provisional firmada y la subí. Un clic. 2 confirmaciones. Firma digital aceptada. Enviado. Eso fue todo. La reversión estaba oficialmente en movimiento. Dentro de pocas horas, el listado público de la USTO se actualizaría. Y la propiedad intelectual más crítica de Nexacore revertiría legalmente a un solo nombre. Elena Victoria Rivas. Mis manos no temblaron. Ni un solo temblor. 29 años de ser pasada por alto me habían enseñado a tratar la precisión como oxígeno. A las 6:41 de la mañana, David llamó. Nunca llamaba tan temprano. Elena dijo, voz tensa.
Dime que no enviaste nada todavía. Lo hice. Hace 2 minutos. Exhaló lentamente. No decepcionado, sino impresionado. Estoy revisando tu contrato ahora mismo. La cláusula sigue vigente. Nunca la cancelaron. Y como te despidieron sin causa, el gatillo es automático. Hizo una pausa. No solo reclamaste una patente. Reclamaste la pieza más valiosa de su infraestructura. ¿Cipergate? Pregunté, aunque ya lo sabía. No solo Cipergate. Su voz bajó. También acabas de recuperar el marco de enrutamiento adaptativo que alimenta los sistemas de transmisión segura del Pentágono. Me recosté en mi silla. Nexacore no había despedido simplemente a una ingeniera senior. Habían despedido a la única persona cuyo nombre mantenía sus contratos federales legalmente a flote. David continuó. Elena, cuando la USTO se actualice, ni siquiera podrán hacer una demostración del sistema sin infringir. Si lo hacen, es intencional. Daños triples. Triples. Las ganancias trimestrales de Nexacore ni siquiera cubrirían daños simples. Alrededor de las 7:15 de la mañana, mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes de antiguos colegas. ¿Estás bien? ¿Qué pasó ayer? ¿De verdad te vas? No respondí. Todavía no. Un mensaje captó mi atención. De Adriana Soto, la única vicepresidenta que alguna vez luchó por mi equipo. Decía, Victoria está hablando en grande esta mañana. Dice que va a presentar la actualización de arquitectura Rivas en la demo del Pentágono mañana. Dime que no despidió a la persona equivocada. Miré el mensaje por un largo rato. Luego escribí. Despidió a la arquitecta. Pero olvidó quién es dueña de los planos. A media mañana, la primera onda golpeó a Nexacore. Estaba sirviendo una segunda taza de café cuando mi teléfono vibró. No con una llamada, sino con un correo interno reenviado por un desarrollador junior llamado Samuel Ortega, uno de los pocos ingenieros jóvenes que alguna vez se molestó en escuchar cuando yo enseñaba fundamentos de sistemas. Asunto. Urgente. Consulta de propiedad Cipergate. El mensaje era corto. Frenético. Mal formateado. Exactamente como se ve el pánico cuando se escribe a toda velocidad. Hola Elena. Alguien en legal está enloqueciendo. Un pasante ejecutó una verificación de rutina de patentes y tu nombre apareció como propietaria registrada de la provisional de Cipergate. Piensan que es un error del sistema. Esto es real. Pobre chico. No tenía idea de qué tan real era. Pero el verdadero espectáculo ni siquiera había comenzado. A las 10:23 de la mañana, recibí otro mensaje. Esta vez de Adriana. Legal acaba de escalar algo a Victoria. Ella se rió. Esa mujer literalmente se rió. Les dijo que arreglaran el error administrativo y que no interrumpieran su preparación para la demo del Pentágono de mañana. Ahí estaba. La arrogancia. El defecto fatal. Victoria creía que la confianza podía sobreescribir la realidad. Pensaba que el universo se doblaba ante el tono ejecutivo y la seguridad pulida, de la misma forma que lo hacían los empleados junior. Pero Legal sabía mejor. Revisaron la presentación original. La cruzaron con referencias. Verificaron marcas de tiempo. Confirmaron la cláusula. Y luego alguien en ese departamento, probablemente el mismo pasante que descubrió el error administrativo, hizo lo que nadie más se atrevió. Volvieron a ejecutar la verificación usando el portal público de la USTO, que ya se había actualizado. Propietaria, Elena Victoria Rivas. Fecha efectiva. Ayer gatillo de reversión. Terminación involuntaria sin causa justificada. Irrefutable. Inevitable. Catastrófico. A las 10:58 de la mañana, otro mensaje reenviado me llegó. Esta vez de un arquitecto de sistemas llamado Marcos Delgado, quien había sobrevivido 3 reorganizaciones conmigo y sabía exactamente qué tan crucial era Cipergate. Su mensaje contenía solo 3 palabras. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Simplemente seguí las reglas que Nexacore escribió y luego olvidó leer. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la torre de cristal de Nexacore comenzaba silenciosamente a sudar. El siguiente mensaje de Adriana llegó como un reloj. Elena. Victoria acaba de ordenar a todos que ignoren el asunto hasta después de la demo. Literalmente lo ordenó.
Legal está susurrando. El circuito se ve nauseabundo. Por supuesto que sí. El hombre entendía código mejor que personas. Sabía que cada sistema en la demo de mañana, cada módulo de prueba, cada línea de lógica de enrutamiento, dependía enteramente del algoritmo que ya no poseían. Y si lo presentaban públicamente sabiendo eso. Infracción intencional. El tipo que destruye compañías. Miré la corriente de mensajes entrantes. Cada uno una pequeña fractura en la fachada perfectamente pulida de Nexacore. Las grietas se estaban expandiendo. Y yo ni siquiera las había tocado todavía. A la 1:16 de la tarde, la siguiente fractura partió la torre. Esta vez no era un desarrollador o un arquitecto de sistemas escribiéndome. Era alguien que nadie espera, un enlace de la junta directiva. Su nombre era Patricia Montes. Una analista callada pero afilada como navaja que había estado presente en innumerables sesiones ejecutivas donde yo presentaba diagnósticos de sistemas que los ejecutivos fingían entender. Nunca hablaba mucho, pero siempre escuchaba. Su mensaje fue conciso. Elena, ¿presentaste algo ante la USTO? Estoy viendo rumores de reversión de patente, pero Victoria insiste que es sabotaje. Sabotaje. Por supuesto que Victoria enmarcaría su propia negligencia legal como conspiración. Escribí de vuelta, sin sabotaje, solo cumplimiento de una cláusula activa. Su respuesta llegó 30 segundos después, lo suficientemente rápido para sugerir que había estado mirando su teléfono esperando. Elena, la junta se reúne con Victoria a las 3. Tienen el memo de legal. Ella no les dijo que te despidió. Ah, ahí estaba. El descuido fatal. Victoria no había reportado mi terminación. La enterró en una actualización de plantilla departamental. Una nota al pie que la junta, obsesionada con la demo inminente del Pentágono, no se molestó en leer de cerca. Lo cual significaba que la junta todavía creía que la arquitecta original de Cipergate y el marco de enrutamiento de clave adaptativa seguía en el personal. Cuando el memo de reversión llegó a sus bandejas de entrada, debe haber aterrizado como una granada. A las 2:40 de la tarde, Adriana envió otro mensaje. Elena, no vas a creer esto. Victoria entró a la sala de juntas como si fuera dueña del lugar. Les dijo que legal estaba reaccionando exageradamente. Dijo que la patente era solo un artefacto heredado. Punto. Un artefacto heredado. El sistema que alimentaba sus contratos federales. El protocolo que aseguraba cada flujo de datos clasificados que manejaban. El mismísimo algoritmo que los inversionistas usaban para justificar la valuación de Nexacore. Artefacto heredado. Casi me reí. Pero lo que vino después no fue gracioso. Fue inevitable. A las 3:11 de la tarde, Patricia me escribió de nuevo. La junta acaba de abrir el listado de la USTO. Tu nombre está mostrándose públicamente. Le están preguntando a Victoria por qué la inventora y propietaria de nuestro motor de encriptación central ya no está empleada aquí. Podía verlo claramente sin estar en la sala. Victoria, pulida pero agrietándose, insistiendo que todo estaba bajo control. La junta, silenciosa y furiosa. Legal, sudando a través de sus cuellos. El circuito mirando fijamente la mesa, haciendo las cuentas de cuánto tiempo antes de que los sistemas tuvieran que apagarse. Luego Patricia agregó. ¿Quieren saber si estás dispuesta a tomar una llamada? Por supuesto que querían. Porque Nexacore finalmente entendió la verdad. La única persona que pensaron era reemplazable era la única persona que podía salvarlos. Y yo ni siquiera había levantado un dedo todavía. La llamada llegó a las 4:22 de la tarde. No de Victoria. No de legal. No del circuito desesperadamente tratando de salvar su reputación. Vino del presidente de la Junta, Roberto Whitmore. Un hombre que había construido su reputación en nunca levantar el teléfono para nadie por debajo del nivel ejecutivo. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Elena dijo, voz inusualmente medida. Hemos revisado las presentaciones de patentes. Parece que ha habido un descuido significativo. ¿Descuido? Esa era una forma de despedir a la inventora de un motor de encriptación multimillonario sin leer su contrato. No respondí. El silencio tiene peso. Él lo sintió. Nos gustaría discutir un camino a seguir, continuó.
Uno que evite complicaciones innecesarias antes de la demostración de mañana. Ahí estaba. Miedo envuelto en cortesía corporativa. Roberto, dije con calma. ¿Estás consciente de que presentar Cipergate en la demo del Pentágono sabiendo que ya no es propiedad de ustedes constituye infracción intencional? Una pausa lo suficientemente larga para confirmar que sabía exactamente lo que eso significaba. Sí, admitió. Es por eso que preferiríamos manejar esto de manera privada. Casi sonreí. ¿De manera privada? Querían negociar en la oscuridad, sin dejar que el Departamento de Defensa viera el fuego que ya se extendía por la torre de acero y cristal de Nexacore. Antes de que Roberto pudiera continuar, otra voz interrumpió. Tensa. Quebradiza. Familiar. Elena, soy Victoria. Por supuesto que estaba en la línea. Solo que no estaba en control de ella. Cualquier malentendido que haya ocurrido, dijo. Estoy segura de que podemos resolverlo internamente si simplemente retiras la presentación. No, dije. Afilada. Limpia. Final. Roberto volvió rápidamente, pretendiendo suavizar las cosas. Quizás podamos discutir términos que beneficien a ambas partes. Ambas partes. Nexacore estaba perdiendo apalancamiento por hora, y él todavía quería fingir que éramos iguales en esta mesa. Roberto, dije. No estás llamando para negociar. Estás llamando porque sabes que no pueden ejecutar legalmente el sistema de mañana sin mí. Otra pausa. Exhaló pesadamente. Nombra tus condiciones. No respondí de inmediato. No porque no la supiera, sino porque dejar que el silencio se extendiera los obligaba a darse cuenta de algo. Esto no era represalia. Era realineación. Antes de que discutamos términos, dije, dime algo. ¿Qué? Preguntó Roberto. Victoria le dijo a la junta que me despidió. La línea quedó en silencio sepulcral. Luego Roberto respondió, voz baja. No lo hizo. Por supuesto que no. Victoria había construido su imperio entero tomando prestado el ingenio y enterrando a las personas que lo producían. Asumió que yo desaparecería silenciosamente. Pero la junta finalmente entendió. La mujer que despidieron ayer tenía todas las cartas hoy. Roberto aclaró su garganta. Elena, ¿te reunirás con nosotros esta noche? Envíame la ubicación, dije. Y asegúrate de que todos los que necesitan estar ahí estén ahí. Porque Nexacore estaba a punto de aprender algo fundamental. No despides a la arquitecta y esperas que el edificio permanezca en pie. La junta eligió una ubicación discreta para la reunión. Una suite de conferencias privada en la cima del Hotel Granite Harbor, lejos de las paredes de cristal de Nexacore y de la autoridad colapsante de Victoria. Dentro, la tensión era tan espesa que podías tocarla. Roberto se puso de pie primero, tratando de proyectar liderazgo calmado. Victoria estaba sentada rígida, manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se habían vuelto pálidos. El circuito, Dr. Rafael Vargas, se veía exhausted como si hubiera envejecido 5 años desde el despido de ayer. Adriana estaba ahí también, sentada a la izquierda, dándome un asentimiento sutil. El único rostro amigable en la sala. Roberto señaló el asiento vacío frente a él. Elena, gracias por venir. Me senté. Coloqué mi carpeta sobre la mesa. Y esperé. Victoria rompió primero. Antes de que esto se vuelva innecesariamente adversarial, quiero aclarar que despedirte fue una decisión estratégica, no personal. Sostuve su mirada. Y activar la cláusula de reversión fue una consecuencia legal, no personal. Roberto carraspeó. Enfoquémonos en soluciones. La demo del Pentágono es mañana en la mañana. El sistema no puede funcionar sin Cipergate. El Dr. Vargas ha confirmado esto. Rafael asintió rígidamente. Cada capa. Autenticación. Ofuscación de paquetes. Enrutamiento adaptativo. Todo depende de la arquitectura original de Elena. Sin derechos de licencia, ni siquiera podemos mostrar una versión de prueba. Victoria saltó. Por eso te estamos pidiendo que retires la presentación temporalmente. No, repetí. Calmada como piedra. La palabra golpeó más fuerte que cualquier voz alzada. Roberto se inclinó hacia adelante. Elena, ¿qué quieres? Abrí la carpeta.
Sus ojos siguieron cada movimiento como si fuera una cuenta regresiva. Estas son mis condiciones, dije. Todas no negociables. Victoria bufó. No estás en posición de dictar. La corté. Su valuación colapsa a las 8 de la mañana. Si entran a esa demo sin mi autorización, estaré dictando términos porque ustedes no tienen ninguno. Roberto hizo un gesto para que continuara. Primero dije, Nexacore licencia Cipergate directamente de mí. Segundo, quiero reconocimiento completo como la creadora original y única. Tercero, quiero supervisión. Supervisión real, no simbólica. Rafael intercambió una mirada con Roberto. Ambos ya estaban calculando el daño si se negaban. Y por último dije. El silencio se profundizó. Victoria renuncia. Efectivo de inmediato. El silencio tragó la habitación. Victoria se levantó bruscamente. Absolutamente no. Roberto ni siquiera la miró. Elena, ese es el único camino hacia adelante. Es el único camino que los mantiene de pie mañana. Rafael inhaló bruscamente, como si la verdad finalmente lo alcanzara. Adriana cerró los ojos, casi aliviada. Victoria me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. La expresión de alguien dándose cuenta demasiado tarde de que había despedido a la única persona que nunca debió tocar. Y por primera vez en todo el día, la sala entendió la realidad que intentaron superar corriendo. Yo no estaba aquí para salvar a Nexacore. Estaba aquí para reiniciarlo. La sala de juntas colgó en silencio mucho después de que terminé de enumerar mis términos. Nadie quería hablar primero. No cuando cada palabra arriesgaba empujar a Nexacore más cerca del borde. Roberto finalmente exhaló, frotándose la frente como un hombre calculando el momento exacto en que un imperio comienza a inclinarse. Elena dijo con cuidado. Si aceptamos, ¿garantizarás el licenciamiento a tiempo para la demo de mañana? Sí, dije. Pero solo después de que Victoria firme su renuncia. Victoria soltó una risa ahogada. Quebradiza. Defensiva. Esto es absurdo. No pueden esperar seriamente que una junta entera se doble ante una exempleada con un rencor. Me recosté. No es un rencor. Es ley de propiedad intelectual. Y su compañía está a horas de infringir una invención protegida frente a oficiales federales. Rafael se movió incómodo. Tiene razón, Victoria. Si presentamos sin derechos, no estamos haciendo esto. Victoria estalló. No voy a ningún lado. Y ella no arriesgará destruir su propio legado. La miré directamente a los ojos. Obsérvame. Victoria abrió la boca, pero Roberto levantó una mano, deteniéndola como un padre silenciando a un niño imprudente. Suficiente. Se volvió hacia mí. Si nos negamos. Entonces a las 8 de la mañana dije, Nexacore entra a la demo del Pentágono con IP robada. En minutos, el Departamento de Defensa congelará cada contrato. Su acción caerá en picada. Y para el mediodía, esta compañía será radioactiva. Adriana asintió sombríamente. No está exagerando. Si procedemos sin derechos, no sobreviviremos la semana. El rostro de Victoria se vació de color. No estaba acostumbrada a advertencias. Solo a aplausos. Roberto susurró algo a Rafael, luego miró a la sala. Necesitamos un momento. Todos se pusieron de pie excepto yo. Los observé apartarse, formando un grupo cerca de la ventana. Siluetas inclinadas sobre argumentos susurrados. Victoria gesticulaba salvajemente, su profesionalismo desmoronándose en tiempo real. Rafael miraba al suelo. Adriana seguía mirándome como confirmando que yo no iba a desaparecer como un espejismo. Después de 10 minutos, Roberto regresó a la mesa. Se sentó lentamente, doblando sus manos con la finalidad de un veredicto firmado. Estamos aceptando tus condiciones. Victoria giró. No pueden. Ocultaste un cambio crítico de personal, cortó Roberto con voz afilada. Pusiste en peligro la demostración de mañana. Ignoraste asesoría legal. Y fallaste en proteger el activo más valioso de la compañía. Victoria miró alrededor de la sala. Desesperada. Furiosa. Buscando a alguien que la rescatara. Nadie encontró sus ojos.
Roberto deslizó un documento hacia ella. Efectivo esta noche. Su voz tembló. No voy a firmar esto. Hablé suavemente. Entonces te veré en la mañana desde la galería de prensa cuando el Pentágono pregunte por qué el sistema de encriptación de Nexacore me pertenece a mí. Victoria miró el papel. Luego, con mano temblorosa, firmó. El colapso de Nexacore no sucedió mañana. Sucedió justo ahí. En esa sala silenciosa. Bajo el suave resplandor de las luces de la ciudad. Y no fue un colapso de sistemas. Fue un colapso de certeza. El amanecer apenas había roto cuando Nexacore comenzó a moverse como una compañía ya preparándose para el impacto. Ejecutivos corrían por el vestíbulo con tabletas presionadas contra sus pechos. Ingenieros susurraban en círculos apretados. Y el consejo legal rondaba cerca de los elevadores como enfermeras de triaje. La demo del Pentágono a las 9 de la mañana ya no era una presentación. Era un veredicto. Llegué a las 8:23 de la mañana. Mi credencial, desactivada hace 2 días, ahora parpadeaba en verde instantáneamente. Anulación de la Junta, por supuesto. Dentro del auditorio, la tensión se sentía metálica. Oficiales federales llenaban las primeras filas, sus cuadernos abiertos, su atención afilada. En el centro del escenario estaba la consola de enrutamiento encriptado alimentada por Cipergate. Un sistema que Nexacore ya no tenía derecho a ejecutar. Hasta que yo lo autorizara. Rafael me encontró cerca del pasillo lateral. Su traje estaba arrugado, sus ojos inyectados de sangre. Todo está listo, dijo en voz baja. Una vez que autorices, el motor arranca. Hizo una pausa. Debí haber hablado. Ayer. Estás hablando ahora, respondí. Eso importa más. A las 8:49 de la mañana, la Junta entró. Roberto liderando la procesión silenciosa. Un asentimiento hacia mí. Un asentimiento diferente hacia el circuito. Nadie reconoció el asiento vacío de Victoria. Luego una onda barrió la sala. Victoria había llegado de todos modos. Estaba sola cerca de la pared trasera. Brazos cruzados. Mandíbula tensa. Como si la fuerza de voluntad pura pudiera jalar su carrera de vuelta del precipicio. Sus ojos se clavaron en mí. Furiosa. Incrédula. Todavía esperaba un milagro en el que Nexacore la necesitara más a ella que a mí. Pero la compañía que trató de controlar ya se había reorganizado a su alrededor. A las 8:55 de la mañana, Roberto se inclinó. Elena. Es momento. Abrí la tableta. Mis términos de licenciamiento llenaban la pantalla. Los que no tuvieron más opción que aceptar. Firmé con un solo trazo. El sistema emitió un pitido. Acceso. Otorgado licencia. Validada. Rafael presionó la tecla de encendido en la consola de demostración. Un zumbido suave se elevó. Luego un pulso de luz azul. Cipergate cobró vida. La red de encriptación se desplegó a través de la pared LED. Rápida. Limpia. Impecable. Exactamente como yo la construí. Rafael comenzó la demostración con fluidez. Explicando la partición adaptativa de paquetes. Los clústeres de claves rotativas. La conmutación por error de latencia cero. Pero algo cambió. Los oficiales federales ya no estaban viendo la consola. Me estaban viendo a mí. Conocían las presentaciones. Habían visto la reversión. Cada persona en esa sala entendía de quién era la mente que creó el sistema que ahora estaban aplaudiendo. Rafael concluyó la demo a una ola de aprobación. Nexacore había sobrevivido. Pero no por Victoria. Ni por la Junta. Mientras el aplauso llenaba el auditorio, Victoria se deslizó por la puerta trasera. Hombros tensos. Tragada por el mismo silencio que una vez trató de usar como arma contra mí. El Pentágono acreditó a Nexacore por un sistema impecable. Pero todos los presentes sabían la verdad. Yo mantuve viva a la compañía. Ellos solo proporcionaron la sala. Para primera hora de la tarde, Nexacore se sentía como un edificio conteniendo la respiración. La Junta se retiró a sesiones de emergencia. Oficiales federales estrecharon manos con Rafael. E ingenieros rondaban en los pasillos, susurrando mi nombre como si de repente se hubiera convertido en parte del vocabulario corporativo nuevamente. No me quedé. Recogí mis cosas,
los pocos artículos personales que Recursos Humanos había empacado para mí, y caminé hacia la salida sin ninguna de la pesadez que sentía hace 2 días. Entonces, caminé como alguien a quien descartaron. Hoy, caminé como la mujer que poseía el corazón latiente de toda su infraestructura. Afuera, el aire frío golpeó mi rostro como un reinicio limpio. Luego, mi teléfono vibró. Era Roberto. Elena, dijo, voz firme pero más suave que la noche anterior. La Junta ha finalizado tu nombramiento. Efectivo de inmediato, te unirás a nosotros como asesora senior de la Junta con privilegios de voto completos. Tu supervisión de la división de encriptación comienza el lunes. Observé una bandada de pájaros barrer a través del horizonte. Y Victoria entregó su credencial hace 1 hora. Terminó. Una respuesta simple, necesaria. Y una cosa más, agregó. El Departamento de Defensa solicitó tu presencia en la cumbre de integración del próximo mes. Quieren hablar directamente con la inventora. No con la compañía. No con el equipo ejecutivo. Con la inventora. Terminé la llamada. Deslicé el teléfono en mi abrigo. Y caminé hacia la calle con una calma que no había sentido en años. No era victoria lo que se asentó en mi pecho. Era alineación. Balance. El clic limpio de un sistema finalmente funcionando como debería. Mientras esperaba mi viaje compartido, el rostro de Nico apareció en mi mente. Estaría esperando en la puerta, cola golpeando, sintiendo que algo fundamental había cambiado. Porque lo había hecho. Nexacore no fue rescatada hoy. Fue corregida. Habían olvidado quién construyó sus cimientos. Habían olvidado el valor de la arquitecta silenciosa que sostenía los planos. Habían olvidado a la mujer que pasó 29 años estabilizando los sistemas que mantuvieron su imperio de colapsar. Pero recordaron hoy. Y mientras subía al auto, viendo la torre de cristal encogerse detrás de mí, una verdad se asentó. Limpia. Afilada. No estaba regresando a Nexacore por ellos. Estaba regresando porque el sistema todavía necesitaba a su arquitecta. Y esta vez, nunca olvidarían mi nombre de nuevo. Hay una cosa que aprendí después de 29 años. A veces la vida te empuja fuera de una puerta solo para recordarte que siempre has tenido la llave. Pensé que el día en que me despidieron era el final. Pero resultó ser el momento en que reclamé mi propio valor. La parte de mí que otros pensaron que podían quitar. Si has llegado hasta aquí, tal vez tú también has vivido una caída así. Espero que mi historia te muestre esto. Tu valor nunca desaparece. Espera el momento correcto para ser visto. Y cuando ese momento llega, no te disculpes por reclamarlo. Porque la arquitectura más importante que construirás en tu vida no es un sistema, un código o una compañía. Es la certeza inquebrantable de tu propio valor.